José Manuel López, Antonio Pampliega y Ángel Sastre, 3 reporteros españoles a los que se perdió la pista hace 12 días en una ciudad, Alepo, en un país, Siria, que es ahora mismo la zona más peligrosa del mundo, un punto del mapa de Oriente Medio marcado por una guerra civil sin cuartel que enfrenta al régimen de Bachar el-Assad con un mosaico de facciones rebeldes, islamistas y yihadistas. Un cóctel confuso con un plato que se repite como menú del día: la muerte. Los 3 periodistas españoles habían entrado en Siria por Turquía el pasado día 10. El 13 se perdió su pista. La familia y el gobierno estaban al tanto de esa desaparición. Los servicios de información españoles trabajaban discretamente hasta que el miércoles un diario digital sacó la noticia. Los 3 reporteros han estado en otras ocasiones en Siria. Y lo capital es la discreción. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el CNI, nuestros servicios de información, están en plena actividad porque lo que nos importa es traerlos a casa sanos y salvos cuanto antes mejor. Y para eso la discreción es la regla. Ha habido, debate estos días sobre dar la noticia o no dar la noticia. Yo creo que en este sentido es bueno que el tema esté sobre la mesa, que se trate con respeto y discreción por las familias y mucha confianza en quienes están negociando. En España el CNI ha hecho una labor fantástica. Yo lo he visto en Somalia, en Siria, a diferencia de lo que ha pasado con Canadá o con Estados Unidos. Los negociadores españoles saben lo que hacen y en ese sentido podemos estar tranquilos. Ángel Sastre es corresponsal del diario La Razón en Buenos Aires y aprovecha cada año sus vacaciones para viajar a lugares de conflictos bélicos o sociales, donde desarrolla su gran pasión como reportero. José Manuel López es fotoperiodista. En esa condición ha viajado a más de 60 países, entre ellos Afganistán, Irak y Haití. Trabajó en la Crónica de León y desde 2011 se mueve profesionalmente como freelance en distintas zonas del mundo. Antonio Pampliega también va a por libre y colabora con distintos periódicos españoles e internacionales. En noviembre de 2012 contaba en el programa Gente de Televisión Española su experiencia como periodista en Siria, donde realizó un reportaje en un hospital. Todos los días el régimen del gobierno de Bashar al-Assad bombardea panaderías, hospitales, escuelas donde viven niños. Entonces los niños allí llegan completamente destrozados. Y bueno, pues a ti como reportero llega un momento que te preguntas ¿cómo transmito esto, no? Para cualquier ciudadano, incluso para cualquier periodista ajeno a los códigos de las zonas en conflicto, cuesta ponerse en la piel de esos reporteros que arriesgan su vida buscando un reportaje, una noticia en el mapa caliente de la guerra. Por mi parte, lo que me ha impulsado siempre en un conflicto armado es el compromiso ético. Si hay un escenario donde el sufrimiento humano es mayor a cualquier otro, es la guerra, y ser testigo, documentar, recopilar, quizás con la vana esperanza de que las cosas cambien, es la guerra. Yo por eso voy a la guerra. Por supuesto que es apasionante, hay mucha adrenalina, pero a lo largo del día no te compensa, ¿no? Si esa es tu única motivación, bueno, puedes hacer alpinismo, rafting o cualquier cosa, o cogerte una moto de estas de mucha cilindrada. Yo creo que la guerra implica una empatía con la gente, sobre todo con los niños, con los ancianos, con las mujeres. La guerra es también el territorio de la épica, ese lugar fascinante al que llegan los periodistas más valientes, los más audaces, quienes quieren escribir unas líneas en lo que Schopenhauer llamó el segundero de la historia. La cita con la muerte, con el miedo, con la esquiva leyenda, crea adicción, de modo que al periodista curtido en los frentes le cuesta dejar el hábito. Yo conseguí quitarme el mono pues cuando acabó la guerra de Ruanda, que estuvieron a punto de pegarme un tiro en la carretera que entra a Kigali. Mi hijo, que ahora tiene 18 años, acababa de nacer en ese momento. Y sí que te digo que te dura mucho el mono, principalmente porque tú enciendes la televisión o lees un periódico y te ves que amigos tuyos que han estado cubriendo un conflicto armado están ahora en el siguiente conflicto armado, ¿no? No es fácil leer el conflicto sirio, incluso los expertos tienen problemas a la hora de interpretar un escenario bélico convertido en laboratorio para las potencias regionales.
Todo empezó en marzo de 2011, al calor de las primaveras árabes. En principio se trató de revueltas pacíficas que exigían reformar un sistema cerradamente autoritario. El presidente sirio Bashar al-Assad contestó con mano dura, con furia militar desatada, a modo de una sangrienta represión. Bueno, Siria a día de hoy es un país fracturado. Socialmente, fracturado también en el sistema político, en el control de territorio. Seguramente Siria ya ha dejado de ser un Estado como lo conocíamos. Los distintos niveles de guerra interna dentro de Siria, pero también un escenario donde hay una guerra que luchan otros países vecinos, potencias regionales, grandes potencias. Siria se ha destruido. Durante décadas la guerra fue un territorio en el que el periodista se movía con cierta soltura. Le bastaba la prudencia, la suerte y no cometer errores fatales. El carné de prensa era un salvoconducto para moverse entre los bandos en disputa. Yo creo que el punto de inflexión fue Yugoslavia. Yugoslavia fue un punto de inflexión donde se dedicaron a matarnos y a disparar sobre nosotros. Y yo creo que a partir de aquel conflicto, donde nos dispararon los croatas, nos dispararon los serbios, nos dispararon los bosnios, pues ya se convirtió en una norma general de todos, y ya a partir de entonces cualquier conflicto que íbamos empezaron a caer. Y así ha sucedido con Julito Fuentes, que cayó en Afganistán, Ricardo cayó en Haití, Julito Parrado cayó en Irak, porque nos convertimos en vez de en contadores de historia, en objetivos de los bandos en conflicto. En la guerra de Siria han muerto en estos 4 años casi 250.000 de personas. En ese tiempo han muerto 92 periodistas y más de una veintena se encuentran secuestrados. Ahora mismo Siria es seguramente uno de los lugares del mundo donde hay un agujero negro informativo mayor, por el interés de los que controlan las distintas partes del país de que no haya información de lo que allí ocurre, que no haya testigos incómodos. Siria se ha convertido en los últimos 4 años no solamente en un punto negro informativo, sino en un cementerio de periodistas, de ciudadanos que también intentaban informar a través de redes sociales. Antonio Pampliega, uno de los 3 periodistas desaparecidos en la ciudad siria de Alepo, escribía en 2010 una carta al diario El País en la que detallaba la situación casi sin salida a la que se enfrentaba un joven informador en su intento por convertirse en periodista en una zona de conflicto. En ese afán invirtió sus ahorros, incluso pidió un crédito. La carta terminaba con un subrayado de desesperanza. A día de hoy, la situación de los periodistas freelance que cubren un conflicto es difícilmente justificable. Ahora un periodista que está cubriendo un conflicto bélico como Siria, donde lo más probable es que te maten, un gran periódico de España les está pagando entre 30 y 40 euros por crónica, menos el 19% de IRPF. Claro, ¿tú cómo vives con eso? ¿Cómo te mantienes con eso? Tienes que ser verdaderamente un apasionado del periodismo, pues como es como un tipo como Pampliega. Si no, nadie arriesga el pescuezo por eso. La audacia no está reñida con el miedo, y el periodista que prepara la maleta para jugarse la vida en alguna guerra, a menudo remota, rara vez lo hace a la ligera, sino sabiendo que juega con fuego en un juego muy serio. Se pasa mucho miedo. Yo paso mucho miedo. Hace un año estaba a punto de irme a Gaza y no dormía por las noches. Las semanas anteriores a haber tomado la decisión lo pasé muy mal. El tema es que cuando llegas, se pasa mucho miedo, sobre todo antes, porque cuando llegas y ves el estado en el que está la gente, tú te das cuenta que tú eres un VIP. Tienes una tarjeta de crédito, te puedes ir cuando quieras. En el fondo lo que está jodida es la gente. 3 periodistas españoles, 3 hombres jóvenes, viven sus días más dramáticos. Antes pasaron por su circunstancia otros que regresaron sanos y salvos después de pagar un inmenso precio en angustia. Es la hora de la esperanza.